En la calma de una tarde que se desvanece lentamente, cuando el sol roza con suavidad los muros gastados de las casas humildes y el incienso sube como un suspiro que nadie ve pero todos sienten, aparece un silencio que no calla, sino que grita. En ese silencio, muchos corazones formulan preguntas que nunca se atrevieron a decir en voz alta, dudas sobre el bien y el mal, sobre lo que permitimos que entre en nuestro hogar, sobre las puertas que abrimos sin darnos cuenta. Entre esas puertas existe una que pocos han iluminado con la mirada de la fe, una puerta con bigotes, una puerta que camina silenciosa entre nuestras piernas y se esconde en los rincones más sagrados de la casa. Sí, hablo de los gatos. No te apresures a juzgar ni cierres tu corazón antes de escuchar lo que el cielo ha revelado en lo oculto, porque esta advertencia no busca condenar sino despertar discernimiento. Es un susurro del cielo que muchos santos, profetas y hombres de Dios han percibido, como guardianes del alma que ven lo que los ojos humanos no alcanzan a detectar. ¿Puede un animal, una criatura hermosa, ser puerta de sombra? ¿Puede aquello que acariciamos con ternura esconder un velo de confusión espiritual? Sed sobrios y vigilantes, dice la Escritura, porque vuestro enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también se disfraza, se oculta en lo doméstico, en lo tierno, en lo aparentemente inocente. A lo largo de siglos santos han hablado de estas cosas. San Antonio Abad, en sus largos años de soledad, distinguía cómo ciertos animales traían con ellos presencias que no venían del cielo. Santa Hildegarda de Bingen escribió sobre criaturas que podían ser vehículos de energías espirituales, ya sea para bien o para mal, pero no hablamos de superstición, hablamos de santidad. De comprender que tu hogar no es solo un techo, es un altar vivo, un templo donde Dios habita contigo y todo lo que ingresa puede armonizar con la luz o fracturar el equilibrio espiritual. Escucha, alma querida. Hay casas donde los rosarios no permanecen colgados, donde el crucifijo cae sin causa, donde el insomnio no tiene explicación médica, donde se escuchan gritos nocturnos, donde los sueños pesan y la fatiga no se cura con descanso. En esas casas hay gatos que miran fijamente a la nada, gatos que rehuyen la imagen de la Virgen, gatos que maullan al llegar la medianoche, criaturas que desaparecen sin razón y regresan con una mirada distinta. No todos, no siempre, pero algunos, y ahí entra el discernimiento espiritual. Porque Dios no nos llama a vivir con miedo, sino con vigilancia, no a odiar animales, sino a proteger lo sagrado en este desierto espiritual que llamamos mundo. Muchos han dejado de creer que existe una batalla, han permitido que sus hogares se llenen de objetos, símbolos, música o imágenes que no comprenden del todo. Han abierto su casa a presencias disfrazadas de ternura que oscurecen el ambiente espiritual. ¿Y qué dice la Escritura? No deis lugar al enemigo. Muchos creen que se refiere solo al pecado, pero también habla del espacio, de lo que permitimos que ocupe nuestro ambiente, de aquello que dejamos moverse entre nuestras paredes. Cuando era un joven fraile visité un hogar que parecía en orden, crucifijos, imágenes, agua bendita en la entrada, pero el ambiente era denso, el silencio era espeso. Allí estaba el gato, mirando con hostilidad el pequeño altar familiar, rodeándolo como si quisiera derribarlo. La mujer me dijo que desde que el gato llegó, la oración se volvió imposible. Había discusiones constantes y su hijo tenía visiones confusas en la noche. Era solo un gato, repetía ella, hasta que un día, al comenzar el rosario, el animal lanzó un chillido y huyó para nunca volver.
No todos los gatos, no todas las casas, pero lo que debemos comprender es esto: el enemigo no tiene forma fija, se adapta, se disfraza y suele hacerlo a través de lo que más acariciamos, porque si logra entrar por aquello que amamos, permanece sin ser notado. ¿Y tú? ¿Has examinado lo que hay en tu hogar? ¿Has orado sobre lo que cuelga en tus paredes? ¿Sobre lo que permites caminar por tus pasillos? ¿Has ofrecido tu casa al Espíritu Santo con fuego verdadero? Porque todo lo que no se consagra queda expuesto, y un hogar no es fuerte por su tamaño, sino por su santidad. La historia que estoy por contarte no es leyenda, es real, es testimonio. Forma parte de la misión que el Señor me entregó para estos tiempos difíciles: hablar de lo que pocos se atreven, desenmascarar lo que parece inofensivo, no para crear miedo, sino para abrir los ojos, porque estamos en los últimos tiempos y las batallas espirituales ya no ocurren solo en lo invisible, ahora entran por las puertas del hogar. ¿Estás dispuesto a mirar con los ojos del alma? Entonces ven conmigo. No tengas miedo, pero tampoco cierres los ojos, porque en esta senda descubrirás lo que nadie te dijo. La noche tiene un modo particular de hablarle al alma, no con palabras, sino con presencias, con sensaciones que uno no puede explicar, pero reconoce en lo más profundo. Hay noches en las que el hogar, aún con las luces encendidas, parece envuelto en una sombra imperceptible. No es oscuridad común, es otra cosa. Como si algo se hubiera movido dentro, como si lo sagrado hubiera sido desplazado por lo ordinario. Y allí es donde muchos dejan de percibir el verdadero campo de batalla, que no está en lo espectacular ni en lo evidente, sino en lo cotidiano. Querido hijo, el enemigo del alma no siempre golpea con violencia. A veces entra caminando con suavidad, con los ojos entrecerrados y una apariencia domesticada. Se cuela por debajo de las puertas abiertas por descuido y se acomoda en el regazo del alma distraída. En aquella noche que te mencioné, una madre me llamó desesperada. Su hija llevaba semanas sin poder dormir. La niña oraba, pero sentía algo que la observaba entre las sombras. No era un monstruo ni una pesadilla, era un silencio cargado. Ella decía: mamá, hay un bulto negro que se sienta en la ventana y me mira, pero no se mueve. La madre lo ignoró al principio, creyendo que eran imaginaciones, hasta que una noche escuchó un chillido que le heló el corazón. Corrió al cuarto y encontró a la niña temblando, señalando la ventana. No había nada, solo el gato, que la miraba fijamente desde el alféizar con los ojos como carbones encendidos. Entonces me llamó, fui de inmediato, oramos, bendije la casa, pero algo no se movía. Sentí que había algo más, una presencia adherida a un objeto, a un rincón o quizá a un ser vivo. Le pedí que retirara todo lo que no estuviera consagrado, que quitara cualquier símbolo, adorno o presencia que no hubiera sido entregada a Dios. La mujer dudó y preguntó: ¿hasta el gato? Le respondí con ternura: no te pido que lo saques. Solo pregúntate cómo reacciona esta criatura ante la oración, ante el agua bendita, ante la presencia de lo sagrado. Esa misma noche lo intentó. Y cuando roció agua bendita en el aire, el gato comenzó a maullar con desesperación. Corrió por toda la casa, se escondió y al llegar a la sala donde teníamos encendida una vela ante el Sagrado Corazón, lanzó un chillido desgarrador y escapó por la puerta. Esa fue la última noche en que la niña sintió miedo. Ahora bien, hijo mío, escucha con atención. Esto no es una guerra contra los animales. Dios los creó
y forman parte de su obra. Pero el enemigo, que no puede crear nada, se infiltra y busca recipientes, espacios y vehículos. En algunos casos, no en todos, ciertas criaturas, especialmente aquellas que provienen de ambientes cargados, ritualistas u oscuros, pueden traer consigo algo que no viene del cielo. He conocido hogares donde se rescataron gatos abandonados en cementerios, animales que se movían en círculos bajo la luna o reaccionaban con violencia cada vez que se rezaba el rosario. En esos casos no se trata de una simple mascota, sino de un punto de acceso, de una grieta en el muro espiritual del hogar. Por eso, la casa debe ser protegida como un tabernáculo. Cada objeto, cada sonido, cada ser viviente que se permite entrar debe pasar por el fuego del discernimiento. Has ungido la puerta con oración, pero has orado sobre la cama donde duermes. Has presentado al Señor cada rincón, cada criatura que habita tu casa. No hablo de obsesión ni de miedo, hablo de santidad. No se trata de vivir en paranoia, sino de vivir en presencia, porque lo que está en juego no es tu apariencia, sino tu atmósfera espiritual. Los santos nunca fueron ingenuos, sabían que el enemigo es sutil. San Benito llevaba siempre la cruz y la medalla porque comprendía que cada paso podía ser territorio en disputa. ¿Y tú crees que tu casa no es también un campo sagrado? Cuando entras en oración, cuando colocas un crucifijo, cuando enciendes una vela con fe, se eleva una luz que incomoda a la sombra. Y si algo o alguien en tu hogar se agita, se inquieta o se altera ante esa luz, entonces no estás imaginando nada. Estás siendo testigo de un conflicto real entre la claridad y la oscuridad. Muchos se ríen de esto y dicen: Padre, ¿cómo va a ser? Es solo un gato. Y yo, con lágrimas y firmeza, le respondo que la serpiente del Edén tampoco parecía peligrosa hasta que habló. Hay cosas en esta vida que no ladran, pero muerden el alma, querido oyente. Si sientes que tu casa ha perdido la paz, si sufres insomnio inexplicable, tensiones familiares que no cesan, apatía espiritual o silencios pesados que no sabes nombrar, ora, pregunta, discierne. No todo lo tierno es inofensivo y no todo lo visible es lo que parece. La Virgen María, estrella del hogar, puede ayudarte a limpiar tu casa. Ruega con ella, invoca su protección. Pide a San Miguel Arcángel que ilumine tus pasos. Y si el Señor te muestra algo que no pertenece a tu vida, no lo ignores. La batalla ya comenzó no con espadas, sino con rosarios, no con ruido, sino con oración sincera. En la próxima parte te revelaré lo que sucede en los hogares donde la oración fue silenciada por lo oculto, casas donde el enemigo entró disfrazado de ternura y destruyó lo sagrado desde adentro. Te hablaré de los símbolos, de las miradas, de los silencios que hablan más que las palabras. Y sobre todo, te mostraré cómo restaurar un hogar herido espiritualmente, porque una casa consagrada se vuelve invencible, pero primero debe despertar. Hay un instante en cada vida en que el alma se detiene a mirar su hogar con otros ojos, no los del cuerpo, sino los del espíritu, y entonces descubre lo invisible, aquello que pesa o aquello que eleva, aquello que calma o aquello que aprisiona. En ese momento sagrado comienza la verdadera purificación, la limpieza del alma y del hogar, una restauración que transforma cada muro, cada puerta, cada respiro. Escúchame, hijo, hija, tu casa tiene memoria espiritual. Cada discusión, cada lágrima, cada bendición y cada maldición queda suspendida en el aire como perfume o como humo.
También las presencias, los objetos y los seres vivientes que habitan contigo dejan huella. Muchos hogares hoy parecen funcionales, modernos y agradables, pero están vacíos de presencia divina. Y en ese vacío el enemigo siembra. No lo hace con fuego, sino con distracción. No con violencia, sino con afecto mal dirigido. Recuerdo un caso muy claro, una pareja joven, recién casada, se amaban, oraban y buscaban servir a Dios. Pero algo en su hogar empezó a cambiar. Primero hubo discusiones pequeñas, sin motivo aparente. Luego, pesadillas repetidas y un cansancio continuo. El esposo sentía que algo lo observaba cuando intentaba orar en su rincón de silencio. La esposa enfermaba con frecuencia. El ambiente se volvía denso, frío, sin consuelo. Padre, no entendemos qué pasa, me dijeron. No hay pecado oculto, no hay infidelidad, pero la paz se ha ido. Oré. Pedí permiso para entrar y al hacerlo lo percibí de inmediato. Una energía densa, una resistencia silenciosa a la bendición. Me dirigí al altar doméstico y allí, acurrucado como guardián invertido, estaba el gato de la pareja, silencioso, observándome. No hizo ningún ruido, pero cuando tomé el agua bendita y rocié sobre la mesa, lanzó un bufido profundo. No huyó, me sostuvo la mirada, pero no era una mirada animal, era otra cosa, una tensión que no pertenecía a ese hogar. Oramos, reclamamos la sangre de Cristo sobre la casa, tocamos cada pared con el rosario y entonces el gato comenzó a girar en círculos, rechazando la imagen de la Virgen que colgaba cerca del altar. Esa misma noche lo llevaron fuera. Al día siguiente la atmósfera cambió por completo. La paz regresó. No era el gato en sí, sino aquello que traía, lo que había recogido de otro lugar, de otra casa, de ambientes cargados donde las sombras habían marcado su alma sensitiva. Porque sí, hijo mío, incluso las criaturas tienen alma sensitiva. No poseen culpa moral, pero pueden ser vehículos, canales o recipientes. Lo mismo sucede con los objetos. Hay hogares donde se guardan estatuas orientales de deidades paganas, máscaras procedentes de rituales, velas que pertenecieron a prácticas desconocidas, cuadros con miradas inquietantes, todo comprado por estética, sin discernimiento. Y cuando se permite lo ambiguo, lo no consagrado, lo desconocido, el enemigo entra sin ruido, educado, disfrazado de arte, de costumbre, de inocencia. Por eso hoy te ruego desde mi corazón pastoral, consagra tu casa, hazlo por completo, no por miedo, sino por amor. Coloca una cruz en cada habitación, lleva agua bendita a cada esquina, retira todo objeto que no proclame la luz. Y si hay animales en tu hogar, gatos, perros o aves, preséntalos ante el Señor, úngelos con oración. Observa cómo reaccionan ante lo sagrado, porque a veces aquel que ruge no tiene forma de león, sino ojos dulces, pero mirada vacía. No estoy diciendo que todos los gatos sean portadores de mal, no. Sería ignorancia espiritual. Digo que algunos, por caminos invisibles, por orígenes desconocidos o por ambientes ritualistas, pueden haber sido marcados. Y si viven en un hogar sin oración, sin consagración y sin vigilancia espiritual, pueden convertirse en ventanas abiertas en medio de la noche. Maldito el que entra por otra puerta que no sea la del pastor, dice la palabra. Y esa puerta muchas veces es el descuido. El enemigo entra cuando se le ignora, permanece cuando se le normaliza y gobierna cuando se le acaricia. Despierta, tu casa es templo,
Tu cama es altar, tus paredes son como los muros del Jerusalén celestial, y cada ser que habita allí debe respirar la presencia de Dios. ¿Quieres vivir en paz? Entonces vive con orden espiritual. Hay hogares donde cada rincón ha sido orado, donde el incienso no es adorno sino escudo, donde el agua bendita es medicina y el rosario es cadena de luz. En esos hogares, si hay gatos, estos descansan en paz, no huyen del crucifijo ni rechazan la palabra, no maullan cuando se invoca San Miguel. Esa es la diferencia. No es el animal, es el ambiente espiritual en el que vive. Y si algo en tu casa se perturba ante la luz, pregúntate por qué. En la siguiente parte hablaremos de los hogares donde la Virgen no puede entrar, de las puertas selladas por maldiciones familiares y de cómo restaurar la presencia de Dios cuando todo parece perdido. Porque no hay sombra que resista al fuego del Espíritu Santo. Cuando la luz de Dios quiere entrar a una casa, no irrumpe con violencia, se posa como rocío suave sobre el campo. Pero si encuentra puertas cerradas, ventanas selladas por miedo o ignorancia, no obliga su paso, espera, porque el Señor, aunque Rey, respeta la libertad del corazón y del hogar. Sin embargo, existen casas donde la Virgen Santísima no puede entrar no porque no quiera, sino porque alguien o alguna historia no sanada tomó autoridad en ese espacio. Donde el pecado no ha sido confesado, donde el resentimiento se volvió trono, donde lo oculto se volvió costumbre, ahí la Madre del Cielo permanece fuera, llorando como lo hizo en las calles de Jerusalén. Una vez fui llamado a una casa en el campo, gente sencilla, devota, trabajadora, pero desde la muerte del abuelo, la casa se había vuelto inquieta. Luces que se encendían solas, cruces que caían al suelo, voces sin fuente. La familia comenzó a alejarse de la Eucaristía sin darse cuenta, primero por cansancio, luego por incomodidad, finalmente por desinterés. Cuando pedían ayuda, lo hacían casi susurrando, como avergonzados. Padre, algo se siente mal, pero no sabemos qué es. Entré a la casa y desde el primer paso sentí un rechazo, no hacia mí, sino hacia aquel que me enviaba. Comenzamos a orar y entonces ocurrió algo que no olvidaré jamás. La Virgen manifestó su dolor no con palabras, sino con una imagen caída, rota en el suelo. Esa imagen antes estaba en la entrada, pero alguien en un arrebato silencioso de enojo la había guardado. La Virgen no hacía nada, dijo la hija avergonzada, y ahí encontré la raíz. Un desprecio velado, un corazón herido, una historia no sanada que había abierto la puerta a otras presencias. La casa había sido ofrecida sin querer a lo oculto, no con rituales, sino con rencores, palabras hirientes, resentimientos acumulados. Y como si fuera poco, había un gato, un animal recogido del cementerio del pueblo. Cariñoso, sí, pero agresivo cada vez que se rezaba. Se escondía cuando se hablaba del rosario, golpeaba imágenes con la cola, rasguñaba el crucifijo. Muchos dirían que es normal, pero el alma despierta no se engaña. Percibe cuando el ambiente no es inocente, cuando el silencio no es paz, cuando lo cotidiano se vuelve campo espiritual. Y yo te pregunto a ti, alma amada, ¿en tu casa la Virgen tiene su lugar o la has desplazado por cosas modernas? ¿La palabra de Dios resuena en tus paredes o fue reemplazada por voces digitales vacías que entretienen pero no alimentan? Si algo en tu hogar resiste la presencia de María, no lo ignores, porque donde ella entra, entra el cielo. Donde ella permanece, la paz florece, y donde se le cierra la puerta, el desorden reina.
He visitado muchos hogares donde el rosario fue abandonado por el no tengo tiempo, donde la oración familiar desapareció por vergüenza o costumbre, donde los signos sagrados fueron escondidos por estética, y en esos hogares los animales se inquietan, no porque sean malos, sino porque sienten lo que el alma dejó de sentir. Ellos perciben lo que se mueve en lo invisible, lo que la persona moderna ya no quiere reconocer. Y si un gato actúa con perturbación ante el Santísimo, no es casualidad. Si un animal se agita cuando entra un sacerdote, cuando se reza en voz alta o cuando se canta un Ave María, no se trata de su carácter, se trata de la atmósfera espiritual en la que vive. Por eso te ruego hoy, con la urgencia de un pastor que ha visto demasiado, recupera el altar en tu hogar, retoma la bendición diaria, pide a un sacerdote que consagre tu casa, y si hay puertas abiertas, ciérralas con ayuno, con sacramentos, con humildad. Recuerda que tu casa no es un almacén de objetos, es una tierra prometida, y ningún faraón espiritual tiene derecho a pisarla. En esta última parte hablaremos de la consagración total del hogar, de cómo blindarlo espiritualmente, de cómo incluso un animal inquieto puede convertirse en criatura de paz, y de los testimonios de sanación que han ocurrido cuando esta verdad se abraza sin miedo y con fe. Todo lo que no se ofrece a Dios termina ofreciéndose al mundo, y el mundo, hijo mío, no es neutral. En los umbrales de la madrugada, cuando el cielo se viste de azul profundo y el silencio se vuelve más denso que la noche, hay un instante en el que el alma escucha con mayor claridad. Es allí donde el Espíritu Santo susurra: reclama lo que te he dado, hijo amado. Tu casa es herencia divina, tu familia es santuario, tus paredes son promesa. Pero si no se custodian, se contaminan. Si no se elevan, se hunden. Si no se consagran, se exponen. He visto con mis propios ojos cómo una casa entera puede transformarse por una consagración verdadera. Cómo el llanto nocturno desaparece, cómo la tensión entre esposos se disuelve, cómo los niños vuelven a dormir en paz. En una de esas casas también había un gato inquieto al principio, huyendo cuando se bendecía el comedor, escondiéndose cuando se rezaba, pero con oración diaria, con el rezo fiel del rosario, con la imagen del Inmaculado Corazón puesta en alto, algo empezó a cambiar. El ambiente se purificó y el animal también. Se volvió dócil, tranquilo. Descansaba cerca del altar doméstico, ya sin miedo, como si la luz hubiera limpiado sus sombras interiores. Todo lo que estaba bajo un techo consagrado, al final, también se ordena. Por eso, no temas, no juzgues con dureza, no actúes desde el miedo, sino desde la fe. No se trata de expulsar sin razón, se trata de iluminar. No se trata de acusar, se trata de discernir. Si algo, sea objeto, hábito, presencia o criatura, no puede coexistir con la oración, entonces ha llegado el momento de una decisión santa. Consagra tu hogar con determinación. Toma agua bendita. Bendice cada puerta, cada cama, cada pasillo. Coloca una cruz en alto. Instala una imagen del Sagrado Corazón. Reza el rosario en voz alta. Invoca a San Miguel. Abre la palabra de Dios. Que la Biblia no esté cerrada en un mueble, sino viva sobre tu mesa. Enséñale a tus hijos lo que significa discernir. Haz que tu hogar hable del cielo incluso cuando reina el silencio, porque si no llenas tu casa con la presencia de Dios, el mundo la llenará con voces ajenas.
Recuerda que no todos los que entran a tu casa cruzan la puerta física. Muchos entran por los ojos, por los oídos, por el afecto mal dirigido. Y cuando el enemigo no puede entrar por el pecado, lo intenta por la distracción, por lo inofensivo, por lo aparentemente tierno, por lo cotidiano, un gato, una figura, un objeto, sin consagrar un hábito normalizado. No temas, solo vigila. Lo que se entrega a la luz pierde poder. Hazlo hoy, no mañana. Camina por tu hogar en oración. Habla con Dios en voz alta. Pide al Espíritu Santo que te muestre lo que no has visto. Y si algo debe irse, déjalo ir, no por miedo, sino por amor a la paz. Porque en este instante, mientras lees estas palabras, el Señor se acerca a tu hogar, no en estruendo, sino en brisa suave, diciendo: esta casa será mi morada.